Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su programa En la Mira de los Especialistas. Un programa creado por Heywood López Consultores con el afán de poder comentar diversos temas de interés para todos nosotros, para los empresarios, principalmente en materia fiscal. Y bueno, el día de hoy nos acompaña, además de mi queridísima amiga Patti López, también coanfitriona de este programa, un invitado de honor. La verdad, toda una estrella aquí en el despacho, que es mi querido amigo Esteban Hernández Vigil, que él es el gerente del área de impuestos locales de aquí de Heywood López Consultores. El tema que vamos a tratar hoy es el del impuesto predial de aquí de la Ciudad de México, y realmente existen luego muchas dudas con este impuesto predial, principalmente un tema que lo vamos a comentar más adelante, que hace algunos meses causó muchas, fue centro de noticias aquí en la Ciudad de México relacionado con cierta información que se tiene que dar. Pero bueno, para empezar un poquito con el programa, me gustaría ver cómo es que se determina este impuesto predial. ¿Por qué? Porque luego todos estamos acostumbrados que ya sea cada bimestre o al inicio de cada año te llega el predial, un documento de predial que te da una cantidad a pagar, y mucha gente, recibo que llegue, recibo que va y paga. Hay veces que son cantidades muy pequeñas que la gente paga sin ningún problema, pero hay ciertos impuestos prediales de inmuebles considerables que la verdad son cantidades muy, muy fuertes. Entonces ahí queda la duda de cómo hace la autoridad para calcular ese importe que viene en esos recibos y cómo el contribuyente puede saber si lo que está pagando es justo o no es justo, ¿no? ¿Tiene la obligación de pagar ese monto que está ahí, o cómo puede generar economías? Siempre, lógicamente, basados en lo que disponen las instituciones fiscales, ¿no? Pero pues bienvenido, mi querido Esteban, y bueno, pues ya de entrada con la pregunta como tal. Muchas gracias, buenos días. Ese tema que tocas es muy importante, siempre con todos nuestros clientes, es la parte fundamental de cualquier consulta que tenemos. Es importante señalar que el documento que recibimos, la llamada boleta, en realidad es una propuesta de valor de declaración catastral, que la autoridad genera a efectos de facilitar al contribuyente el cumplimiento de la obligación. La realidad es que el impuesto predial es un impuesto autodeterminable, lo cual representa una obligación del contribuyente de determinar el impuesto. ¿Cómo se determina el impuesto? Con base en los metros de terreno, metros de construcción, la antigüedad y la clase. ¿A qué se refiere la clase? Se refiere a los acabados que tenemos en un inmueble, por dentro y por fuera. Si es de mucho lujo o si es austero. Vamos, hay de clase 1, que digamos precaria, hasta la clase 7, llamada superlujo. Aquí el tema es cómo la autoridad puede conocer precisamente estos detalles al interior del inmueble. La realidad es que es casi imposible. La autoridad se basa mucho en fotografías satelitales y a veces unas visitas oculares exteriores. O en la zona, ¿no? Claro, también la zona afecta bastante. Pero la realidad es que para nosotros realmente conocer el valor de un inmueble, tendríamos que llamar a un experto, un perito, para que determine estos metros de terreno, de construcción, y que determine una clase correspondiente al inmueble. Eso a veces genera una discrepancia entre lo que la autoridad pretende cobrar y lo que realmente nosotros tenemos en el inmueble. Y así es como se puede disminuir, lógicamente, el pago del impuesto, en el sentido de que lo que la autoridad te propone como pagar, pues está más elevado atendiendo a la realidad del inmueble que es, ¿no? Claro, aquí en el despacho empezamos por hacer un análisis de las escrituras, de la licencia de construcción, de la terminación de obra, para poder dar una idea si ese inmueble del que estamos hablando podría tener una modificación en su base catastral. Y ahí, bueno, pues invitamos a todos nuestros clientes, a nuestros amigos, para que revisen, porque es un impuesto que año con año vas a pagar, pues es tu patrimonio, y qué mejor que pagues lo justo, ¿no? Lo que es. Ahí entonces sería, Esteban, un tema de diferencias de metraje o elementos de superficie y construcción, que son las dos bases que juegan para efecto del predial, lo que tendríamos que revisar. ¿Tú nos aconsejas eso? Así es. De ahí podemos ya tener una idea, como recibimos la propuesta y decimos, oye, mi escritura dice que tengo 100 metros cuadrados. La boleta dice que tengo 120 metros cuadrados. De ahí podemos ir darnos una idea. Para el tema de la clase, que también afecta mucho al cálculo del impuesto predial, ahí sí recomendaríamos un perito. Desde luego. Y ese elemento de tener el perito es lo que nos facilita la autoridad, tú lo acabas de decir, ¿no? Así es. La propuesta tiene por efecto solo facilitar el cumplimiento de la obligación, pero nunca se pierde el tema de que la obligación recaiga justamente en el sujeto. Pero ahora, ¿qué pasa? Recibo la propuesta y ¿qué efecto jurídico tiene? Básicamente, cuando yo recibo la propuesta y yo
realizo el pago del impuesto, esa propuesta se vuelve una declaración del impuesto. Ahí estoy aceptando la base de la autoridad y me está dando conforme con ella. Entonces parto del supuesto de que es mi obligación y al momento de pagarlo, ¿qué pasaría? ¿Ya no puedo entonces irme a medios de defensa? Efectivamente, ahí ya estoy dando por consentido el acto de la autoridad y ya me deja a mí en estado de indefensión. ¿Y entonces qué podríamos hacer para poder impugnar? ¿Qué nos aconsejas? Justamente lo que hacemos en el despacho es autodeterminarnos a efectos de que, obviamente con todos los elementos que mencionabas, un avalúo, escrituras, manifestación de construcción, a efectos de poder combatir esa base y buscar una modificación o incluso a veces una devolución. Muy bien. Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente que nos está viendo ahorita puede pensar, oye, es que voy a pagar el impuesto y además voy a gastar dinero en un abogado para que me consulte. Pero creo que aquí en el despacho se maneja una estrategia muy, muy atractiva. ¿Por qué? Porque, bueno, cuéntanoslas tú principalmente, ¿cómo es la estrategia? Porque creo yo que más que hacer gastar dinero a una persona, le hacemos ahorrar dinero y casi el honorario de que paga de los abogados resulta del ahorro que ellos generan. Efectivamente. ¿Cómo se maneja? Nosotros trabajamos básicamente sobre proyecto. Yo recibo a un cliente, me trae su inmueble y con base en lo que yo estoy viendo genero un proyecto de trabajo. Obviamente los honorarios, como bien mencionas, nunca vamos a cobrar más de lo que estamos provocando el ahorro. Entonces va encaminado al ahorro que se logra. Y incluso lo hacemos al éxito muchas veces. Mira, qué interesante y qué bueno, pues digo, para revisar. Esteban, ¿y qué pasa en los casos de condominio? ¿Qué tenemos que tener mucha atención? Ok, en la Ciudad de México obviamente sabemos que la mayoría de los inmuebles ya hoy en día son edificios, son condominios. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Recibimos a veces muchos clientes que nos dicen, oye, es que justo mi departamento en escrituras mide 80 metros cuadrados, me llega la boleta 150 metros cuadrados. ¿Por qué pasa esto muchas veces? Porque el condominio tiene canchas de tenis, tiene gimnasios, tiene estacionamientos, las llamadas áreas comunes. Esto obviamente tiene que considerarse dentro del impuesto predial porque te tiene que aplicar el indiviso que se contempla en el régimen de propiedad en condominio. Obviamente también a veces aquí hay errores por parte de la autoridad y pues nosotros revisamos también esa parte de que el indiviso esté correctamente aplicado al departamento para el cálculo del impuesto predial. O sea que no es necesariamente, aunque la autoridad, bien lo dijiste, haga la heterodeterminación, debe de recaer en la que tiene el sujeto. Entonces lo que tienes que hacer es constatarlo. Claro. Sin embargo, el sujeto de a pie pues no lo puede hacer, entonces para eso estás tú, exactamente. ¿verdad? Muchas gracias. Y por otro lado, tenemos este año una obligación que a principio de año le dieron mucha difusión. Vimos una conferencia de prensa del secretario Bottom con la jefa de gobierno. Infórmanos aquí qué pasa ahora con el impuesto predial. Sí, muy sonado, ¿verdad? Así es. A partir de este año existe la obligación establecida por la Secretaría de Finanzas en la cual está estableciendo la obligación del contribuyente de presentar una declaración cuando eres poseedor, propietario de un inmueble con un valor de 4.5 millones en adelante. Okay. ¿Para efectos de qué? Para efectos de informarle a la autoridad el uso que se le está dando, si lo estás dando en arrendamiento, si está ocupado, si está abandonado. Y pues ahorita el motivo de ellos lo llaman estadístico. Es un motivo de levantamiento, digamos, que básicamente tiene efectos para el padrón territorial. Informativo, ¿no? Así nos lo vendieron. Exactamente, ¿no? Le llaman informativo. Pero pues al final del día es una obligación que está en el Código Fiscal y pues puede tener otro tipo de consecuencias. ¿Tú aconsejarías en estos casos que el sujeto contribuyente que está en la obligación pues mejor consulte, ¿no? Para exactamente. saber, ahorita ¿no? todavía estamos viendo por dónde va la autoridad, entonces la recomendación con todos los clientes siempre ha sido acércate conmigo, tienes un inmueble, 2 inmuebles de uso habitacional, nosotros te ayudamos y te asesoramos para el llenado del formato correspondiente. Hay un poco de diferencias entre lo que estableció la ley y los publicados lineamientos que salieron hace unos meses. ¿Tú ves alguna diferencia? Veo un poquito como de intención de la autoridad de buscar encontrar inmuebles abandonados. Regresamos al punto de que desconocemos por qué esta situación, pero básicamente sí va encaminado a saber si el uso que se le está dando al inmueble es arrendado, uso personal o básicamente vacante. Y en cuanto a los lineamientos, lo que comentaba era básicamente que los lineamientos en la publicación de ley deja como un aviso, pero en el lineamiento te lleva a una plataforma. ¿Qué pasa ahí en la plataforma? Pues, porque eso es lo más técnico, ¿no? Y el sujeto de a pie pues difícilmente leyó los lineamientos, porque los lineamientos no aparecen ni siquiera en el diario oficial porque estamos en una entidad federativa, entonces se publican en la Gaceta. Así es. Solamente especialistas como tú son los que saben y están al pendiente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Varió un poquito? Yo entiendo que sí, ¿no? Porque se carga
al lado electrónico y ahí puede cerrarnos puertas, ¿no? Sí, justo. Pues ahorita la plataforma está muy sencilla en realidad, te invita mucho al llenado para que cada contribuyente lo haga, pero deja algunas partes, algunos recuadros muy abiertos a la interpretación del contribuyente no especialista, que puede presentar un error o puede presentar una consecuencia posterior para él. Entonces es un tema de peligro. Acerquémonos a los especialistas. Sí, y aunque no haya multas, porque pues, claramente estableció, porque en un inicio se iba a pretender, sí llamó mucho la atención el por qué ese tipo de información se tiene la obligación del contribuyente de ahí darla. parece que se está limitando un poco, o por lo menos hacer sabedora a la autoridad de un tema de ocupación de una propiedad que privada, no exactamente, ¿no? O sea, como que, bueno, ¿qué tanto? Si yo la tengo desocupada, no deja de tener, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones fiscales, que es un ruido que se tiene, pero creo que sí vale la pena pues, ser cuidadosos en la forma que se da la información, que se dé la información correcta, que se cumpla con la norma. Pero pues a partir de la reforma del año pasado en la cual se cambió en la Constitución de la Ciudad de México la prioridad a la propiedad social, creo que todos estos pequeños cambios que están haciendo van encaminados a esa situación. ¿Tú crees entonces que tenga alguna incidencia con el arrendamiento de carácter social que venía también confluyendo con la publicación y las modificaciones a la ley del Infonavit? Efectivamente, probablemente va por ese camino y a buscar facilitar a la mayoría de la población, que es lo que pretende el gobierno, una propiedad. Mira. Pero sí es algo que se debe tener en cuenta y siempre acercarse con expertos, precisamente, claro, con los especialistas para que puedan ver el camino. Oye, y un tema muy importante que he habido es una obligación que está prevista en el Código Fiscal de Operación, que es para dictaminarse en materia de impuesto predial. No todo mundo, sino en determinados casos. Así es. Que mucha gente que tiene esos inmuebles, muchos que los construyeron, muchos que los heredaron, no sé, que pagan muchas cantidades de predial y que no nada más los utilizan como uso habitacional, sino uso comercial o para oficinas, etcétera, tienen esa obligación y no lo hacen. Y luego se enteran que tienen esa obligación cuando llegan a tocarles la puerta, los multan y les exigen el pago de predial exagerado y las obligaciones de dictaminarse. Creo que esa obligación es muy importante. ¿En qué casos los contribuyentes están obligados a dictaminarse y cómo es ese proceso? Es un tema muy importante que tocas. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros creemos que llega la boleta, la pagamos y ya cumplimos. Pero hay casos en los que los contribuyentes están obligados además a presentar un dictamen de contribuciones locales. Este caso está en el artículo 58 del Código Fiscal y establece que los poseedores propietarios de inmuebles, uno o en su conjunto, es importante, que superen la cantidad de 37 millones en valor catastral, están obligados a presentar este dictamen año con año. Básicamente el dictamen es un reporte que presentamos a la autoridad diciéndole, oye, este año determiné tanto impuesto, pagué tanto impuesto, mi saldo es cero. Básicamente es una declaración anual que tienen que hacer los propietarios que caigan en esta situación. ¿Y ahí se establecen características del inmueble como tal? Mientras ¿no? la situación en la hipótesis está en cuando no sea habitacional. Siempre y cuando no sea habitacional. En tema habitacional, hasta el día de hoy, parece ser que no hay ninguna obligación. Por otro lado está esta situación de la declaración, pero al día de hoy es básicamente inmuebles no habitacionales. No habitacionales sería comercial para oficinas, ¿no? Locales comerciales, abastos. Perfecto. Entonces ahí sí es muy importante porque sí hemos tenido casos de clientes que se nos acercan con las multas y no se enteran hasta que les llega propiamente. Efectivamente, ¿cuál es la consecuencia de no presentar el dictamen? En principio, multas. Multas y posteriormente una determinante de crédito en donde la autoridad ahí sí tiene rienda suelta para determinar el impuesto predial de tú o tus inmuebles. Y eso luego nos llega con unas cantidades exorbitantes que pues ya tendremos que dar otro tipo de tratamiento. Claro, ya se tendrá que impugnar, se tendrá que crear un litigio, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pues muchísimas gracias. No sé, mi querida Pati. Es que podemos hablar muchísimo. Sí, ahorita decías un tema de que la autoridad lo lleva a cabo a través de fotografía aérea, pero sabemos que es muy caro. Es común que el sujeto contribuyente que está en su casa, las personas que en el día a día quizá no salen a trabajar, pero se encuentran ahí, reciban alguna visita por parte de la autoridad con el efecto de pretender advertir las características que hace un momento dijiste jugaban con la determinación del impuesto. Hay programas de actualización catastral en las cuales la autoridad de repente toman colonias, toman alcaldías completas para actualizar sus bases, porque pues nos pasa mucho el día a día, ¿no? Que vamos pasando por Insurgentes y un día vemos un terreno y al día siguiente vemos un edificio. La autoridad, ¿cómo se va a hacer
conocedora de esa situación mediante visitas oculares. Entonces, digamos que son programas que salen como 2 veces al año, en las cuales ciertas colonias reciben estas invitaciones de, oye, me das acceso a tu inmueble para poder revisar las características. Que bueno, es importante señalar que como tal no es ninguna obligación nuestra dejarlos pasar. Y ahí es tendría que importante que se cumplir acerque. todas las facultades de conformidad a la Constitución, ¿no? Porque ahí sí dice, es un mandamiento escrito, autoridad competente, pero adicionalmente tendrán que identificarse, tendrán que llevar una orden. Entonces, para que nuestros amigos estén muy pendientes y en caso de que lleguen a ser sorprendidos, pues entonces sí, que no se dejen sorprender, porque luego, digo, hay la ciudad en la que vivimos cuidado. muchas veces, exacto. Por eso lo decimos, porque no solamente dependen de la fotografía, pero hay años que nos sorprende la autoridad, ¿no? Porque de repente recibimos una propuesta un año y al año siguiente cambia. Y la gente dice, ¿de dónde tomaron los datos? ¿Qué podemos aquí decirles? La fotografía aérea es cuando llegas al catastro y te enseñan. Y entonces resulta que alguien tenía un pequeño jardín y construyó algo, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿cómo supo? ¿Cómo es esto, Esteban? Ok, es parte igual de los programas de actualización catastral. La verdad es que creo que trabajan en conjunto con Google, si piden información para actualizar frecuentemente sus mapas. Y pues básicamente, si bien es cierto, la autoridad cambia esas bases, regresamos al punto de que es una propuesta. El cambio arbitrario del impuesto predial que recibe el contribuyente, obviamente es ilegal. Y obviamente tenemos toda la capacidad para poder defender las situaciones. Entonces, estar alertas. ¿Cuál sería la principal época en la que se pueden ver afectos? Casi siempre la propuesta recibida en el mes de enero. La que estamos esperando por efecto de las reducciones, porque esas no las perdemos, siempre y cuando hagamos los pagos dentro del plazo de los primeros 30 días o se extiende en una reducción que va disminuyendo. Pero, ojo, estamos casi por concluir un año fiscal y entonces el siguiente tendremos que estar muy presentes a los que nos dice Esteban. Sería el motivo del primer mes del ejercicio para el año siguiente. Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé, algo que quieras adelante, que Esteban, ¿todo bien? Por la invitación. Pues esperamos a todos, ¿no? Para que los que tengan temas con predial, dudas en cuanto a la determinación y todo, pues se acerquen. Digo, no cuesta nada el que se acerquen. Planteemos más o menos la situación en la que están, vemos el ahorro determinado y a partir de ahí toman la mejor decisión, siempre con estricto cumplimiento de las disposiciones legales. Y máxime, como dijo Esteban, que es a resultados, entonces no dejemos, ¿verdad?, de revisar lo que recibimos y acudir a los expertos, como el caso de Esteban, para poder constatar si estamos o no en oportunidad. Claro, porque como mencionó Pati, al final del día creo que podemos hablar del impuesto predial bastante amplio aquí. Por ejemplo, no tocamos el tema de adeudos, pero los invitamos a que también podemos ver para que logres tener ahora sí que la mejor solución a las problemáticas o a las contingencias, ¿no? Pues muchísimas gracias, la verdad. Muchas gracias, Esteban, por aceptar esta invitación a participar con nosotros. Gracias, Pati, como siempre, un gusto, un honor que esté aquí compartiendo contigo. Y bueno, pues a nombre de Heywood López Consultores, les damos ahora sí que muchas gracias, les damos las gracias por sintonizarnos, por vernos aquí en su canal y hasta próximo.